10 minutos. Ok, ya puedo presentar. Ok. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, ya se ve. Ya. Vale, como no puedo ver las respuestas, porfa, activen sus micrófonos para participar. Entonces, tenemos un caso clínico en el que tenemos una mujer de 45 años que dice que hace 2 días hizo un esfuerzo físico y notó algo raro en una región cercana a la entrepierna derecha, así como dolor. Pensó que era una contractura muscular, tomó analgésico y no mejoró. Y tampoco con el reposo, al contrario, empezó a aumentar el dolor. Entonces, hace 2 días notó una bolita y un aumento de la temperatura donde la había dolido anteriormente cerca de la entrepierna, por lo que acude a urgencias. Los signos vitales, solo tenemos el taquicardia, en la exploración física tenemos una paciente obesa con el abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda a nivel del hipogastrio, con una reacción peritoneal. Tiene una percusión dolorosa y específicamente en fosa ilíaca derecha. A la auscultación tenemos ruidos aumentados en intensidad y frecuencia y también hacemos exploración de la región crural derecha en el que se va a palpar aumento de volumen de aproximadamente 5 centímetros con signos flogísticos, dolorosa la palpación de consistencia dura y que no se va a reducir manualmente y ni con el reposo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahí están las opciones. A, celulitis. B, hernia femoral incarcerada. C, hernia inguinal incarcerada. O D, apendicitis perforada. Si quieren, le ayudo con las respuestas que vayan poniendo. Están poniendo Vale. la B. Ok, hernia femoral incarcerada. Muy bien, para irnos rápido, esa es la respuesta correcta, la hernia femoral incarcerada. La número 2, ¿qué estudio diagnóstico se elegiría de primera instancia? A, no se necesita. B, ultrasonido inguinal. C, TAC de pelvis. O D, una herniografía. 2B pusieron, 2B. Ok, bueno, la respuesta correcta aquí es la A. Para los casos de hernias no necesitamos imágenes para dar el diagnóstico de hernias. Ajá, lo vamos a ver más adelante. Y la 3, ¿qué porcentaje de hernias incarceradas se van a estrangular? Unos pusieron la 3C, otra persona puso la 3B. Vamos a esperar un ratito para que respondan. Ok. B. C Ok, y en B. cuanto a los, ok, está muy variadas las respuestas y la respuesta es la B, 10%. Pero vamos a ver más adelante los porcentajes. Y tenemos un segundo caso clínico, que es un paciente de 32 años de edad, albañil, sin antecedentes importantes, que acude por un cuadro de 8 meses de evolución en el que refiere una masa en región inguinal del lado izquierdo. Y este va a aparecer posterior a realizar esfuerzos. Su cuadro también se va a acompañar de dolor de inicio agudo en esa región, de tipo punzante, de intensidad 3 de 10, y va a ceder totalmente cuando se acuesta. Y con el paso de los meses, esta tumoración va aumentando de tamaño y el dolor se va a hacer más intenso y este va a dificultar sus actividades cotidianas y su trabajo. Y no tiene otros síntomas. Se le va a realizar la maniobra de Landívar en el que no protruye la masa inguinal. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? A, adenopatía inguinal. B, hernia femoral incoercible. C, hernia inguinal indirecta. O D, hernia inguinal directa. Pusieron C con signo de interrogación. D. Sí. Ok, esos dos. Ok, bueno, creo que está muy claro que es una hernia inguinal, no solo faltaría reconocer si es directa o indirecta, y aquí pues el dato clínico que nos va a dar la respuesta es la maniobra de Landívar, y hay que saber cuál es, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, y aquí la respuesta correcta es la indirecta. Y la 2, ¿cuál de los siguientes no pertenece al triángulo de Hasselbalch?
B de bueno, C. Ujú. B y C pusieron. B y C. Ok, esa es una pregunta muy importante. Vi en varios simuladores que viene la parte anatómica como pregunta y la Y otra respuesta persona correcta. puso A, perdón. Ok. La respuesta correcta, la que no pertenece, es la C, la vena epigástrica inferior. En realidad, o sea, las dos pertenecen, pero la que está como, que da como tal el límite de una de las partes del triángulo es la arteria, no la vena. Y la última pregunta, ¿cuál es el siguiente paso con el paciente? A, envío a segundo nivel, B, realizar ultrasonido inguinal, C, toma de laboratorios básicos o D, lo mantenemos en vigilancia. Pusieron la A, 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 Ok, A. perfecto. Muy bien, esa es la respuesta. Todos los pacientes que lleguen a nosotros con una hernia, pues sea encarcelado o no, va a hacer envío con cirugía general. Muy bien, vamos a empezar con las guías de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales. Yo soy la doctora Leslie Romero y vamos a comenzar. Bueno, vamos a definir primero lo que es una hernia. Este como tal es un defecto en la continuidad facial o músculo aponeurótica. Hablando de las hernias inguinales y femorales, vamos a hablar de un defecto en el músculo pectíneo. Este músculo es importante anatómicamente porque nos va a delimitar dos regiones, la inguino-abdominal e inguino-crural. Y aquí viene en la parte de abajo que las hernias inguinales van a salir a través del orificio músculo pectíneo y la hernia femoral a través de la fascia transversalis. Esos son los defectos ubicados. Y en esta imagen, pues podemos ver cómo diferenciar, ¿no? Como si hiciéramos un corte de la piel, cómo se vería una hernia inguinal directa, que es la que no sale por lo que es el orificio, y en la hernia femoral que sale pues a través del orificio femoral y que se ve como que más protruido. Más adelante los vamos a seguir viendo. En cuanto a epidemiología, estos datos son sacados de la Asociación Mexicana de Hernia. Como tal, en la guía de práctica clínica no venían estos datos, entonces no sé si venían como tal en el examen, pero más o menos para tener una idea de los porcentajes. Entonces tenemos que del 10 al 15% de la población general va a presentar una hernia inguinal y este se presenta generalmente en la población económicamente activa, que es de los 30 a los 59 años. Tenemos también que la hernioplastia es de las dos principales intervenciones quirúrgicas, entonces es muy frecuente, tanto en cirugía general como pediátrica. Y también que la incarceración es la principal complicación de las hernias, seguida de las estrangulaciones, y que de la primera la incarceración en promedio es de 9.7% y de estas se estrangulan un 10%. Y pues como tal, este no es un padecimiento que tenga una alta mortalidad. En general, en promedio más bien, solo es de uno por cada 100,000 habitantes. Ok, entonces tenemos que hablando de todas las hernias, la más frecuente es la inguinal, hablando del 58%, y seguido de la hernia umbilical del 24.3%, y en tercer lugar la hernia incisional de 10.2%. La hernia femoral solo está en un 3% y queda en cuarto lugar. Ahora, hablando como tal de la hernia inguinal, la más frecuente es la indirecta en un 79% y la directa en un 18%. Ahora, aquí del lado derecho les marqué como unos datos claves para identificar en los casos clínicos, como por ejemplo, si no tienen así de que idea de qué tipo de hernia es, ya sea directa o indirecta, hay que saber que las hernias inguinales son frecuentes en hombres y las femorales son en mujeres. Ajá. En pediátricos, si te presentan un caso clínico que tiene una hernia, la más frecuente en los pediátricos es la hernia indirecta. Y en los ancianos, las hernias directas. Esos son como datos para identificar en un caso clínico. Tenemos los factores de riesgo, que están los antecedentes familiares, el sedentarismo, mal estado nutricional y aumentos crónicos o repetitivos de la presión abdominal. Estos solo nos sirven para detectarlos y pues tomar unas medidas preventivas desde que se detectan
y pues para que no vayan a presentar alguna hernia. La principal manifestación clínica, pues es un abultamiento. El paciente va a llegar porque tiene un bulto, que en general pues no les duele, simplemente pues les afecta en sus labores diarias y pues les da como que cosa, ¿no? Tener ahí un bulto. Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente, hay que identificar estas cosas, en dónde se ubica, si se reduce y si le causa dolor. Ajá, esas son las tres principales. Entonces, si la ubicamos ya sea inguinal, que son las más frecuentes, umbilical, cerca de algún sitio quirúrgico que haya tenido. Y pues aquí están los datos de complicación. Estos son los importantes, ajá, porque estos pues ya nos hablan de que hay que pues proceder a algo quirúrgico, ¿no? Entonces, los datos de complicación son que no reduce, es decir, que esa bolita no se vuelve a meter cuando se acuesta el paciente o cuando lo tratas de meter con el dedo. Cuando hay cambios de coloración en la piel, cuando hay un dolor intenso o cuando hay ruidos repetitivos en el área local. Ajá, entonces, estos datos de complicación nos van a decir que la hernia está incarcerada o la hernia está estrangulada. La diferencia entre estas dos es que la hernia incarcerada es que no hay compromiso vascular. Entonces, no, o sea, no es tan urgente como, por ejemplo, la hernia estrangulada, en la que sí hay compromiso vascular y pues básicamente el intestino que está ahí, pues ya se necrosó. Entonces, a la hora del procedimiento quirúrgico, ese cacho de intestino muerto, pues lo van a tener que quitar. Y según los datos de la Asociación de Hernias, las hernias femorales son las más proclives a encarcerarse y estrangularse, en comparación de, por ejemplo, las inguinales. Ahora, estas maniobras semiológicas son muy importantes. Puede que vengan en algún caso clínico en el que que te van a ayudar a diferenciar si es directa o indirecta. Y son estas dos que son la maniobra de Landívar o maniobra de William Colley y la maniobra de Andrews o con nombre completo, maniobra de Willis Andrews. Bueno, no voy a explicarles cómo se hace, ahí están las imágenes. Y aquí el chiste es, por ejemplo, la de Landívar, que hace la opresión cerca del ligamento inguinal. Si nosotros presionamos ahí, es como tapar el sitio por donde sale la hernia. Si tú aprietas ahí y pides al paciente que puje y no sale nada, es porque estás tapando literal por donde sale. Entonces, ese quiere decir que si no se hace evidente la bolita, es indirecta. Ajá. Y si tú aprietas y pides al paciente que puje y sale por otro lado, es una hernia directa. Ajá. Y pues básicamente es lo mismo de la maniobra de Andrews. Aquí solamente que hay que meter el dedito y también vas a tapar el sitio de salida. Cuando pides al paciente que puje y sientes que algo te toca el dedo, quiere decir que es una hernia directa y si sale por otro lado es una hernia indirecta. Esto recomiendo que sí lo repasen a conciencia para que no se confundan, porque creo yo que esto sí es muy importante y es un dato que nos pueden dar en un caso clínico y que te va a ayudar como tal al diagnóstico. Esta clasificación no viene como tal en la guía de práctica clínica, pero también considero que pues, es importante saberla. Es la clasificación de Hilbert, modificada por Rutkoff y Robbins. Son 7 tipos de hernias. De la 1 a la 3 nos habla de hernias indirectas, de la 4 a la 5 directas, la 6 es mixta o en pantalón y las 7 son la femoral. Ajá. Entonces, la hernia femoral es como una derivada de las hernias inguinales. Y pues aquí viene como más o menos cómo diferenciarlas. Solamente es para que sepan por si llegan a decir que tiene una clasificación, pero no creo la verdad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues habíamos mencionado que es un diagnóstico clínico. El 95% de las hernias inguinales se van a diagnosticar en la consulta y basta de una exploración física para el diagnóstico. Los estudios de laboratorio, así según la guía de práctica clínica, solo nos van a ser de ayuda para un preparatorio, ¿no? Para preparar al paciente. Y en caso de que, o sea, tienes muchísima duda de si eso no es una hernia, pues ya se pueden hacer estudios de imagen. El orden de los estudios de imagen es ultrasonido,
resonancia magnética y la herniografía. La herniografía ya está en desuso porque se utiliza contraste, entonces se puede decir que es un medio invasivo, entonces ya no se utiliza como tal, pero pues ese sería el orden. Y importante, hay diagnósticos diferenciales, o sea, no todo bulto es una hernia, hay que tenerlo en cuenta. Hablando de la región inguinal, pues también podría ser algún tumor de cordón espermático, de testículo o un quiste de epidídimo. Recordemos que por el orificio inguinal también va a salir el cordón espermático, entonces también hay que considerar esos diagnósticos y también pues alguna adenomegalia, ¿no? Y pues el dolor tampoco no es solamente de las hernias, nos podría dar también la neuritis o una compresión radicular, una pubitis postraumática, que esta es muy frecuente en deportistas, y la inguinodinia postquirúrgica crónica. Esta se da después de una operación por una hernia. Y pues como habíamos dicho al principio, todos los pacientes que nosotros detectemos que tiene una hernia, todos se van para segundo nivel, no nos quedamos con ellos. Ok, en cuanto al tratamiento, tenemos dos vertientes. Si tenemos un paciente que es asintomático, simplemente tiene su bolita, según la guía de práctica clínica, estos solo van a ser vigilados, ajá. Pero según la Asociación de Hernias, dice que tienen que ser a fuerzas operados, porque cerca del 70% de estos pacientes van a terminar siendo asintomáticos, podrían encarcelarse, estrangularse. Entonces, para evitar esto, mejor sí hay que operarse. Ajá. Y en cuanto a los pacientes que sí son sintomáticos, que vamos a considerar como los ambulatorios, a estos se les tiene que hacer una hernioplastia. La de preferencia es de técnica sin tensión, según la guía de práctica clínica, y es la maniobra de Liechtenstein, y esa es la de estándar de oro. Ese es muy importante recordarlo. Liechtenstein, estándar de oro. Y esta técnica no se va a realizar en menores de 16 a 18 años, es decir, los pacientes pediátricos no se les realiza esta maniobra, a ellos se les hace un cierre con tensión, que ese es pues literal con sutura se va a cerrar el defecto. Esta, cuando son técnicas sin tensión, se refiere a colocación de mallas, ajá, para que no se confundan. Y, por ejemplo, la imagen de esta técnica, como se dan cuenta, pues se coloca la malla, se dan algunos puntos para fijar y en la parte de arriba es como cuando ponen las venoclisis las enfermeras, ¿no? Solo se cubre pero no se está como tal apretando todo. Por eso se le llama técnica sin tensión. Y cuando hablamos de hernias femorales, aquí la primera técnica que se utiliza son las de cono y malla plana o sistemas preformados. No encontré como tal una imagen parece el de colocándose una hernia femoral, una de cono. Ya cuando sean cirujanos, ahí nos comparten cómo se colocan ese tipo de mallas. Pero pues aquí lo importante, técnica de Liechtenstein, es estándar de oro. ¿Ok? Y bueno, estos son datos ya igual de estadísticos. Las recidivantes, es decir, que un paciente ya se le hizo una hernioplastia con malla, pero vuelve a tenerla, que esa sucede de 11 al 20% en pacientes que se les utiliza la técnica de contención y del 0.5% al 5% con las personas que se les coloca malla. A ellas se les tiene que hacer algo que se le llama malla preperitoneal o una malla plana tipo Liechtenstein. No encontré otra diferente más que las que les mostré aquí arriba, pero pues más o menos ahí les voy a dejar las imágenes para que las pueden revisar después. Y en esta diapositiva, cuando dice que, bueno, lo importante es que las complicadas, es decir, que se encarceraron o se estrangularon, que es del 5 al 10% promedio de las dos, se les tiene que dar manejo antibiótico. Ajá, aquí ya se da manejo antibiótico. Y por ejemplo, en las encarceradas, en las que no hay compromiso vascular, hay que reducir el contenido que se salió, se hace la plastia convencional y se cierra. Y cuando es en estrangulación, como ya hubo daño como tal al tejido intestinal, pues hay que hacer una reducción, una resección del contenido, se hace la plastía y pues aquí dice que no se recomienda el uso de materiales protésicos, es decir, no se utiliza malla. Entonces, y no se cierra, se dice que hay que hacer una probable reintervención programada para una plastía definitiva. Ajá, esas son como que las diferencias más notables.
En esta diapositiva vienen datos, pues ahí que han mejorado según, por ejemplo, antes pesaban más las mallas, ahora pesan menos, las pueden leer solo pues para que las conozcan. Y en este de posoperatorio, ¿qué es lo que se realiza? Aquí creo yo lo importante es lo del seguimiento. Se supone que se le tiene que hacer al paciente el seguimiento una semana después, un mes después, y seguimiento anual de manera telefónica o presencial. Ajá. Y por último, pues es el diagrama de flujo, que lo pueden igual checar con calma, pero es más o menos lo que vimos. Y pues eso sería todo. Ajá. Aquí en esta diapo les puse las perlas en AN, lo que yo consideré como que lo más importante que pues tenemos que aprender sí o sí, y así en cuadritos para que le tomen un screenshot y solo lo tengan ahí en su teléfono. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda.